Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes. Aquí Alberto Rusco Lequier le da la bienvenida a todos ustedes, ya que me acompañan hace tantos años aquí desde la Radio High 96.3 FM, desde la querida ciudad de Buenos Aires, para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro, Dios mediante, más ricos que cuando lo hemos comenzado. El día de hoy corresponde al calendario hebreo, el día 22 del mes de Elul, del año 5783, y nos estamos acercando ya al Rosh Hashanah, la cabeza del año. Bueno, vamos a charlar un poquitito acerca de la porción de la Torah de esta semana, que es la Parashat Nitzavim. Bueno, en esta parashá Moshe reúne a todo el pueblo judío, reúne a los líderes, a las tribus, a los ancianos, a los funcionarios, niños, mujeres y extranjeros en el campamento. ¿Para qué los reúne? Para renovar el pacto con el Creador antes de entrar en la tierra de Israel. Y les advierte de que su futuro depende de la lealtad hacia el pacto, porque si ellos quiebran su fe y su promesa, van a sufrir derrota, devastación y exilio. Pero así todo, y aún así, a pesar de que se alejaran del pacto, Dios va a seguir permaneciendo. Claro, porque aún durante el exilio, si el pueblo retorna hacia el Creador va a retornar hacia ellos y los va a ayudar a regresar a su tierra. Entonces la elección siempre está de parte del pueblo. De esta manera somos guiados hacia elegir la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Esto textualmente está escrito. Bueno, obviamente que han habido muchísimas ocasiones a lo largo de la historia en las cuales los judíos han sido tentados por otras culturas, por otras creencias, por otras religiones. Pero en esta parashá, que es Nitzavim, Moshe nos advierte. Ahora dice, lo que yo les estoy ordenando hoy no es demasiado difícil de lograr, ni está más allá de vuestro alcance. No está en el cielo, para que tengan que preguntar, ¿quién ascenderá al cielo para obtenerlo y proclamarlo a nosotros, para que lo podamos obedecer? Tampoco está más allá del mar, por si preguntan, ¿quién cruzará el mar para obtenerlo y proclamar que lo debemos obedecer? No. La palabra está muy cerca de ustedes. Está en vuestra boca y vuestro corazón para que la puedan obedecer. La verdad que Moshe percibió, yo diría proféticamente, que en el futuro los judíos imaginarían que para hallar inspiración sería necesario buscar a lo largo y a lo ancho más allá del judaísmo. Pero ¿sabes que la belleza de la espiritualidad judía es precisamente que el Creador es cercano? No necesitas escalar una montaña, ni siquiera buscar un lugar alejado y solitario para encontrar la presencia divina. ¿Dónde está? Está alrededor de la mesa de Shabbat, en la luz de las velas, en la sencilla santidad del vino de Kiddush, en la Halot, en la alabanza cuando recitamos el Eshet Hail, y la bendición de los hijos. El Creador está en la paz interior que sobreviene cuando dejas que el mundo funcione solo por un día mientras celebras las buenas cosas que vienen. No del trabajo, sino del descanso. No comprando, sino disfrutando los regalos que has tenido desde siempre y que no tuviste muchas veces tiempo de apreciar. Porque en el judaísmo Dios está cerca. Está en la poesía, por ejemplo, de los Salmos, de los Teilim, que es la más grande literatura del alma que se haya escrito. Está ahí. Sí, está ahí escuchando nuestros debates cuando estudiamos una página del Talmud o proponemos una nueva interpretación de los textos antiguos. Está ahí también en la alegría de las festividades, en las lágrimas de Tisha B'Av, en el eco del shofar en Rosh Hashanah, en la contrición de Yom Kippur. Está en el aire mismo de la tierra de Israel y en las piedras de Jerusalén, donde lo más antiguo del antiguo y lo más nuevo de lo nuevo
conviven como si fueran íntimos amigos. Dios está cerca. El judaísmo no necesitó de catedrales, monasterios, ni filosofías abstractas, a pesar, claro, de lo bellas que puedan ser, porque para nosotros, Dios es el Dios de todos, es el Dios de todo lugar, que tiene tiempo para cada uno de nosotros y que se encuentra con nosotros en el lugar en el cual estemos. Claro, con la condición de que estemos dispuestos a abrir nuestra alma al Creador. Por eso está escrito que en este mes de Elul Dios está en el campo. ¿Viste? Cuando vos querés, imagínate que vivieras en un lugar donde vos quisieras entrevistar al rey. Todo un trámite, tenés que ver si te dejan entrar al palacio, si te dejan entrar al palacio, a ver quién es el que te va a recibir, hasta que al final llegues al secretario del rey y le tenés que preguntar cuándo lo puede recibir y tenés que esperar la respuesta. Esto para ver a un rey. Pero fíjate vos, en el mes de Elul, el rey está en el campo, es el rey el que se acerca a todos nosotros. Entonces, ¿vas a desaprovechar la oportunidad si el rey está en el campo? ¿Qué es lo que hay que esperar? No, en absoluto, aprovechemos esta enorme oportunidad. Durante, claro, una buena parte de la historia judía, los judíos dirían que para encontrar inspiración necesitamos ascender a los cielos o cruzar el mar. Están en cualquier lugar menos aquí. Y esto fue así durante una buena parte de la historia judía, por ejemplo en la era del primer y segundo templo. Comenzamos con la época en la cual el pueblo estuvo tentado por los dioses de los pueblos vecinos, el dios Baal de los cananitas, Shemosh de los moabitas, o Marduk y Astarte de los babilonios. Y más adelante, en tiempos del segundo templo, los judíos fueron atraídos muchos de ellos, por el helenismo en sus versiones griega y romana. Los judíos tuvieron una acentuada tendencia a enamorarse de pueblos que no los aman y de buscar casi cualquier camino con tal de que no sea el propio. Claro que esto es muy debilitante, porque cuando grandes mentes abandonan el judaísmo, claro que el judaísmo pierde grandes mentes. Cuando buscan espiritualidad en otros lados, claro que la espiritualidad judía sufre. Y esto tiende a ocurrir de manera paradójica, en la forma descrita varias veces por Moshe, por ejemplo en el Deuteronomio. Ocurre en épocas de abundancia, no de pobreza. Ocurre en tiempos de libertad, esto, no de esclavitud. Cuando parece que tenemos poco para agradecer a Dios, le agradecemos. Y cuando tenemos mucho para agradecer, nos olvidamos. Las épocas en las cuales los judíos adoraban ídolos o se helenizaron fueron en los tiempos del templo, durante los cuales vivían en su tierra disfrutando de su soberanía o de la autonomía. En Europa, por ejemplo, los tiempos en los que los judíos abandonaron el judaísmo fueron los de la emancipación, desde fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, donde por primera vez gozaron de sus derechos civiles. Y como consecuencia los judíos enriquecieron a otras culturas más que a la propia. Ejemplos hay muchísimos para brindar, muchísimos. Así que, si querés te puedo dar...
Bueno, como te estaba diciendo, las culturas del entorno de los judíos en la mayoría de los casos eran hostiles a los judíos y al judaísmo. Y sin embargo, los judíos prefirieron adoptar la cultura que los rechazaba, más que abrazar la propia que les pertenecía por nacimiento y por herencia, con la posibilidad de sentirse totalmente cómodos y a sus anchas. Claro, ya sabemos que en muchos casos los resultados fueron trágicos. Ser adoradores de Baal no llevó a los israelitas a ser aceptados por los cananitas. Adoptar el helenismo no hizo que los judíos fueran queridos por los griegos, ni siquiera por los romanos. Abandonar el judaísmo en el siglo XIX no puso fin al antisemitismo, al contrario, lo enardeció. ¿Fue falla de Europa no aceptar la judeidad de los judíos y el judaísmo? ¿Falló el judaísmo en no enfrentar el desafío? Claro, el fenómeno es muy complejo y puede ser que no admita una sola explicación, pero en ese proceso, sin duda, hemos perdido arte, hemos perdido grandes intelectos, grandes espíritus y mentes. De alguna forma la situación cambió, tanto en Israel como en la diáspora. Hubo muchísima música nueva, renacimiento del misticismo judío, también hubieron nuevos escritores, pensadores. Pero espiritualmente aún todavía estamos en falta, porque miramos hacia afuera y nos olvidamos de mirar hacia adentro. Y es ahí que aprendemos que la poderosa insistencia de Moshe, ¿cuál es el sentido? Porque para encontrar la verdad, para encontrar la belleza y la espiritualidad, no es necesario ir a otro lado. Como está escrito, la palabra está muy cerca de ustedes, está en vuestra boca y vuestro corazón para que la puedan obedecer. Las raíces más profundas de la espiritualidad vienen de adentro, de una cultura, de la tradición, de la sensibilidad. Vienen del idioma nativo del alma. Como está escrito, la palabra está muy cerca de ustedes, está en vuestra boca y vuestro corazón para que la puedan obedecer. Así que lo que Moshe en definitiva está diciendo y quiere decir con las palabras, dice, el Creador no está en el cielo, ni más allá del mar. Les dice, vuestros padres temblaron cuando oyeron la voz de Dios en el Sinaí. Estaban abrumados. Dijeron, si oímos más de eso, moriremos. Entonces Dios encontró otras formas mediante las cuales podés encontrarte con el Creador sin estar abrumado. Claro, obviamente, Él es el Creador, el soberano, el del poder supremo. Es la primera causa, el que mueve todo, los planetas, las estrellas. Pero también es Padre, es socio, es amigo. Es la presencia divina, es el vecino que vive en la casa de al lado. Por lo tanto, agradecé al Creador cada mañana por el regalo de la vida. Pronunciá, por ejemplo, la Shema 2 veces por día, por el don del amor. Uní tu voz a veces a los de otros en plegaria para que su espíritu fluya a través tuyo, dándote fuerza y coraje para cambiar el mundo. Y cuando no lo podés ver es porque estás mirando a veces en la dirección equivocada. Cuando parece estar ausente, es porque está detrás tuyo. Pero claro, hay que darse vuelta para encontrarte con el Creador. No lo trates como un desconocido. Él te ama. Él cree en vos. Él quiere que seas exitoso. Y para encontrarlo no hay que elevarse hacia el cielo ni cruzar el mar, porque la suya es la voz que escuchás en el silencio del alma. Es de Él la luz que ves cuando abrís los ojos para sorprenderte. Es de Él la mano que tocas en el pozo de la desesperación. Es de Él ese hálito que te da la vida. Y esta es la forma en la cual hay que buscar a Dios. A veces, no a través de pruebas filosóficas, demostraciones científicas o discusiones teológicas, no a través de los milagros o misterios o voces internas, ni siquiera por epifanías repentinas. Y no por dejar de cuestionar o desafiar o dudar, no por un salto existencial de fe o fe ciega, ciertamente no a través del abandono de la razón y un apego a lo irracional. Claro, estas cosas acercaron a muchas personas al Creador.
pero también acercaron a muchas personas a adorar cosas que no son Dios, como el poder, la ideología, la raza. Hay que buscar a Dios en las personas, absolutamente. Y a veces, a través de los años, a veces yo aprendí a encontrarlo en muchas más ocasiones, en comunidades que se preocupan, por ejemplo, en la amabilidad hacia el extranjero. También lo encontrás en gente que toca nuestras vidas, quizás solo momentáneamente, haciendo su acción o diciendo una palabra que nos puede llevar de vuelta a la seguridad, atravesando el abismo de la soledad o la falta de confianza en uno mismo. Y es ahí donde se encuentra Dios en la historia judía. A veces es difícil encontrar una forma de fundamentar esto en términos de qué son los judíos, o dónde vivieron, o qué pasó con ellos. Y de alguna manera fueron tocados por un sentido de destino, una visión de Dios y el mundo que lo transformó, a veces incluso contra su voluntad, y lo transformó en un pueblo que desafió las reglas normales del declive y caída de las civilizaciones. Su mera existencia parece testificar algo, o testificar acerca de algo vasto, incluso insondable, que a sabiendas o no llevaron consigo. Se convirtieron en lo que Isaías llamó testigos de Dios. Nosotros somos los testigos de Dios. Y la historia del pueblo judío, su supervivencia contra toda probabilidad, su pelea intelectual y emprendimientos utópicos, precisamente eso hizo que se volviera en una señal absoluta y total de trascendencia. האהבה כואבת לי וזה כאב שאין לו כבר מקום אצלי בלב צפוף בכל דבר שלא ממש נחוץ לי מיותר ולא נחוץ לי עוד כעת לזכור שאחרי החום מגיע קור שרוך נמתח ומתקשח וכופה והיפה לא לתמיד נשאר יפה והירוק המלבלב הלא ייבול כי בכיוון אחד הולך הכל האהבה כואבת לי וזה כאב שאין לו כבר מקום אצלי בלב צפוף בכל דבר שלא ממש נחוץ לי מיותר ולא נחוץ לי עוד כעת לזכור שאחרי החום מגיע קור שרוך נמתח ומתקשח וכופה והיפה לא לתמיד נשאר יפה והירוק המלבלב הלא ייבול כי בכיוון אחד הולך הכל והחשבון מוגש ומשולם אצלי בלב צפוף מדי בשביל כולם וגם לחוץ מאוד לי קצת שלווה ואי אפשר שעוד תכאב לי אהבה
אפשר שעוד תכאב לי אהבה. האהבה כואבת לי וזה כאב שאין לו כבר מקום אצלי בלב. Bueno, como te dije, en los últimos días de su vida, Moshe renueva el pacto entre Dios e Israel. Y precisamente todo el libro de Dvarim fue o ha sido un relato del pacto, cómo se produjo, cuáles fueron los términos, las condiciones, por qué es el meollo de la identidad de Israel como un Am Kadosh, como un pueblo sagrado, y así sucesivamente. Y entonces ahora viene el momento de la renovación en sí, una especie, si se quiere, de referéndum nacional. Moshe, sin embargo, se cuida de no limitar las palabras a los que están realmente presentes. Moshe está por morir y quiere asegurarse que ninguna generación futura pueda decir: Moshe hizo un pacto con nuestros antepasados, pero no lo hizo con nosotros. Nosotros no dimos nuestro consentimiento, no estamos atados. Y precisamente para evitar esto, Moshe dice las siguientes palabras: no es solamente con ustedes que estoy haciendo este pacto con juramento, sino con cualquiera que esté parado hoy con nosotros frente al Señor nuestro Dios y con cualquiera que no esté con nosotros hoy. Claro, los estudiosos dicen que la frase cualquiera que no esté no puede referirse solamente a los israelitas vivientes en ese tiempo y que no estaban físicamente y que circunstancialmente estaban en otro lado. Solo puede significar generaciones que todavía no habían nacido. Entonces el pacto liga a todos los judíos desde ese día hasta hoy. Como dice el Talmud, somos todos juramentados desde el Sinaí. Y somos todos Mushba veomet mehar Sinaí. O sea, somos todos juramentados. Porque al aceptar ser el pueblo de Dios, sujeto a las leyes de Dios, nuestros antepasados nos crearon esta obligación. Y claro, entonces viene una verdad muy importante en el judaísmo. Nacimos judíos. No elegimos ser judíos. Pero nacimos judíos. Nos transformamos en adultos legales sujetos a órdenes, etc. En el caso de las nenas, a los 12 años, a los 13 para los varones. Pero somos parte del pacto desde el nacimiento. Porque un bat o bar mitzvah no es una confirmación, no significa una aceptación voluntaria de la identidad judía. Porque esa elección ya tuvo lugar hace más de 3.000 años, cuando Moshe dijo: no es con ustedes solamente que estoy haciendo este pacto juramentado, sino con cualquiera que no esté con nosotros en este día. Entonces abarcó a todas las generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros. Pero claro, uno pregunta, ¿cómo puede ser esto? Con certeza, uno de los principios fundamentales del judaísmo es que no puede haber obligación si no hay consentimiento. ¿Cómo podemos estar atados a un acuerdo del cual no formamos parte? ¿Cómo es posible estar sujetas a un pacto sobre la base de una decisión tomada hace mucho tiempo y muy lejos por nuestros antepasados distantes? Claro, en efecto, los sabios plantearon una pregunta parecida con respecto a la generación del desierto en los días de Moshe, que estaban ahí mismo y dieron su consentimiento. El Talmud sugiere que no estaban realmente facultados para decir que no. Está escrito, como dice el Talmud: el santo, bendito sea, suspendió la montaña sobre ellos como un barril y dijo: si dicen que sí, estará todo bien, pero si dicen que no, esta va a ser vuestra tumba. Y como dijo un pensador, Acha Bar Yaakov, dijo: esto constituye un desafío a la legitimidad del pacto, porque el Talmud responde que aunque el acuerdo puede no haber sido totalmente libre en ese tiempo, los judíos aprobaron voluntariamente, posteriormente en los días de Asuero, como lo sugiere el libro de Esther. Entonces, uno se pregunta también, entonces, ¿cómo puede pasarse la identidad judía de padre a hijo? Porque si la identidad fuera
מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר. רוצה להגיד כדאי שתדע, אני בעננים כשאני לצדך, וגם ברגעים שאני לא איתך, יש מי שלנצח אוהבת אותך. ואין בעולם עוד כזאת אהבה, כמו אז בתנ"ך, כמו אדם וחווה. אני רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב. אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב. אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. כשאתה מאושר אז טוב לי בלב, ואם אתה נשבר גם לי זה כואב. אתה שמשלים בי את מה שחסר, אוסף אותי כשליבי מתפורר. הבט אליי ותראה שאני חצויה ואתה חצי השני. באש ובמים אני החומה, אתן את כולי בשבילך נשמה. ואין לעולם עוד כזאת אהבה, כמו אז בתנ"ך, כמו אדם וחווה. אני רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב. אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב. אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף אני רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב. אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב. אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. אלך אחריך עד סוף, עד סוף. Qué maravilloso, ¿eh? El tema del pacto, obligaciones y el consentimiento. Y finalmente saber que ser judío es una elección, en el sentido de podés seguir respetando y estar dentro del pacto o elegir abandonarlo, pero siempre es una elección. Y nosotros somos los testigos, yo no digo historia, sino somos testigos de esta crónica, porque cuando hablo de crónica hablo de algo que sigue viviendo, sigue latiendo. Por eso yo en el programa anterior había hablado de la diferencia entre historia y memoria. La historia es una cantidad de relatos de acontecimientos que sucedieron en otra época, en otro momento, con otras personas. Pero cuando hablamos de memoria, es lo que yo internalizo de lo que pasó para que siga viviendo dentro de mí. Y que el pacto sigue viviendo dentro de nosotros. Que así sea. Les agradezco enormemente a todos ustedes por estar acompañándome, como es habitual aquí en Reencuentro.
Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom para todos ustedes. קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.